Hola, ¿qué tal? Esta es una presentación de los estudiantes del SPAN MFL de la carrera de Ingeniería Ambiental, que tiene como tema los desastres ambientales con afectaciones a la atmósfera. Introducción. La contaminación del aire es actualmente uno de los problemas ambientales más severos a nivel mundial. Está presente en todas las sociedades, independientemente del nivel de desarrollo socioeconómico. A la atmósfera se libera una enorme cantidad de sustancias producidas por las actividades humanas, las cuales pueden permanecer suspendidas dentro de pocos días, décadas e incluso siglos. A lo largo de la historia, la sociedad siempre ha sido consciente de que su desarrollo estaba sujeto a la explotación de su entorno. La revolución industrial marcó un punto de inflexión en la explotación de los recursos. A pesar de todas las maravillas de la ciencia, el mundo químico ha traído peligros potenciales y reales. Algunos son tan tóxicos que amenazan las mismas bases de la vida, como por ejemplo en la India, que hubieron más de 20.000 muertos y incluso muchos más afectados por el escape del gas tóxico de una planta de plaguicidas en Bhopal. Asimismo, un accidente de Seveso en el año 76 que liberó grandes cantidades de cloro y dioxina al ambiente. Así entre otras catástrofes que han llevado la vida de muchas personas. Los desastres ambientales o medioambientales inciden de manera negativa al medio ambiente y está ocasionado por la acción del hombre. Generalmente, los desastres ambientales han afectado a diferentes ecosistemas. Estos, a su vez, se pueden distinguir de varios tipos, dependiendo de su origen o de la zona afectada. Entre los más destacados encontramos los desastres en la agricultura, desastre en la biodiversidad animal o vegetal, desastre para la salud humana, desastres industriales, desastres con contaminación en el aire, en el mar o en los ríos. Los desastres ambientales son uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos hoy en día. Dicho problema tiene como consecuencia devastadora la afectación al desarrollo económico, social, cultural y ambiental. Al mismo tiempo, impactan a la proliferación de enfermedades y sobre todo en la calidad de vida de los seres humanos y el deterioro del medio ambiente, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el 2013. Desastres ambientales en Ecuador. Los desastres ambientales en Ecuador están asociados principalmente a la pérdida y degradación de los espacios naturales por efecto de la deforestación, el desarrollo de infraestructura no planificada y la contaminación por actividades extractivas y productivas a nivel industrial. Además, el uso no sustentable de los elementos de la naturaleza, como la extracción selectiva de madera, la sobrepesca y la sobrecaza. Desastres ambientales globales. Las principales afectaciones al ambiente global se expresan en el agotamiento de recursos naturales, renovables y no renovables. Un importante problema ambiental mundial es el caso del desequilibrio en la atmósfera, causado por la producción antrópica de gases de efecto invernadero que empezó a inducir cambios en los patrones del clima global. A continuación se detallan algunos desastres ambientales que han afectado al mundo. Accidente nuclear de Chernobyl. El 26 de abril de 1986, un aumento de potencia en el reactor de la central nuclear Chernobyl se sobrecalentó, provocando una explosión de hidrógeno y expulsando materiales radioactivos tóxicos. Este desastre provocó la muerte de 31 personas. Asimismo, forzó a la evacuación de 116.000 personas. Gran parte de la radiación llegó a la atmósfera, alcanzando parte de la entonces Unión Soviética. Además, llegó a 13 países de Europa. Miles de niños han sido diagnosticados con cáncer de tiroides.
Mar de basura plástica en el Pacífico. Las aguas del Pacífico frente al archipiélago de Hawái se han transformado en un vertedero marino con una superficie similar a la de Europa. La corriente giratoria de este océano transporta la basura arrojada desde Canadá, Estados Unidos, Japón y China. Descubierto en 1997 por el marino Charles Muir, este mar de basura es una especie de sopa con desechos desminados, en especial trozos pequeños de plástico. Incendios petroleros de Kuwait. En 1991, en la Guerra del Golfo, el ejército incendió más de 600 pozos petroleros al retirarse de Kuwait. Los incendios causaron una fuerte contaminación del suelo y del aire. Este tardó 7 meses en apagarse. El Golfo se convirtió en un lugar muy tóxico con mucho humo, hollín y ceniza. Según la NASA, se crearon lagos de aceite. La arena y la grava combinadas con aceite y hollín formaron una especie de asfalto que endureció el 5% de la superficie de ese país. Cientos de animales murieron a causa de la niebla aceitosa, según Fernández 2014. Derrame de crudo en el Golfo de México. La Deepwater Horizon era una plataforma petrolífera situada en el Golfo de México. El 22 de abril del 2010 explotó y se hundió, provocando el mayor derrame de petróleo de la historia de la humanidad. Se estima que fueron vertidos 80.000 millones de toneladas de crudo al mar. Además, aún se cree que hay petróleo sumergido en los fondos marinos contaminados del Golfo. Destrucción del Amazonas. Según un informe del Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAD), los fuegos en la destrucción del Amazonas estaban directamente relacionados con la deforestación. Por otro lado, expertos atribuyen como las causas principales el acaparamiento de tierras y la expansión de la frontera agrícola y ganadera en estos dos países, Brasil y Bolivia. Esta práctica, junto a la minería y la explosión económica descontrolada, entre otras, son las responsables de las tasas de deforestación crecientes. Nube tóxica de Seveso. Se conoce así al accidente industrial ocurrido en 1976 en la localidad de Seveso. Una explosión en una planta química lanzó una nube densa y blanca, liberando al medio ambiente cantidades de dioxinas TCDD y cubriendo a la población. Muchos animales domésticos murieron y en pocos días muchas personas sintieron malestares como náuseas, vómitos o visión borrosa. Unas 400 personas tuvieron la enfermedad cutánea de nombre Clor-Adnet. El suelo y los vegetales fueron contaminados y para evitar que las toxinas entraran en las cadenas alimenticias, se sacrificaron cerca de 80.000 animales que pudieron alimentarse de esos vegetales. Causas de los desastres ambientales. Los desastres de tipo ambiental son llamados así al ser causados por el hombre por falta de previsión, accidentes, incompetencia, uso indiscriminado sin control. Las actuaciones humanas susceptibles de dañar el medio son aún más diversas, como la contaminación producida por el manejo incorrecto de vertidos o residuos. Entre las causas que generan problemas ambientales se encuentran la sobreexplotación de los recursos, el consumo irresponsable y el aumento de la población mundial, que se ha triplicado en los últimos 60 años, continúa creciendo a un ritmo acelerado. Además, la explotación de dichos recursos sigue en manos de empresas de países desarrollados que generan escasos beneficios en los sitios donde las extraen, lo que aumenta la desigualdad y obliga a muchas personas a abandonar su sitio de residencia en busca de zonas más aptas para la supervivencia. Vertidos de residuos peligrosos. Emiten gases tóxicos a la atmósfera que provoca la niebla tóxica o también conocida como smog. El efecto invernadero, la lluvia ácida o los daños en la capa de ozono, con todos los efectos que estos problemas suponen para el planeta y para la salud de las personas. A partir del siglo XIX, la contaminación atmosférica causada por la industria se identifica como un problema ocasionado
fundamentalmente por los requerimientos de energía. Por consecuencia de la contaminación por actividad industrial, nace la actividad minero-metalúrgica, la que provoca un desastre ambiental al liberar al medio ambiente importantes volúmenes de residuos sólidos, líquidos y gas, debido a la naturaleza de la minería y al procesamiento de minerales. Los volúmenes de residuos de la actividad minero-metalúrgica son significativamente mayores que los residuos domésticos e industriales juntos. Hoy en día, en los países en desarrollo, la agricultura y la industria dependen cada día más del empleo de productos químicos sintéticos y de máquinas. Esto ha traído aparejado un mayor número de accidentes y muertes en la industria. En el campo, los obreros agrícolas están expuestos a padecer envenenamientos causados por los pesticidas, herbicidas y fertilizantes que manipulan, y en la fábrica los trabajadores están expuestos a enfermedades y lesiones causadas por el polvo, los productos químicos y las maquinarias con que estén en contacto. Efectos de los desastres ambientales. Los desastres ambientales tienen consecuencias de larga duración, que incluye la muerte de los seres humanos, animales y plantas, y causa la migración y el desplazamiento de los mismos. Entre los principales efectos tenemos a la lluvia ácida. La lluvia ácida es un fenómeno ligado con alta producción, dependiente principalmente del consumo de combustibles fósiles y de ciertas prácticas agrícolas como las quemas, que al liberar indiscriminadamente sustancias como los óxidos de azufre y de nitrógeno a la atmósfera, aportan la materia prima para la formación de los ácidos sulfúricos y nítricos, que posteriormente retornan a la superficie terrestre, ya bien sea como líquidos o como aerosoles, y afectan a ecosistemas naturales. El smog fotoquímico es un fenómeno de contaminación atmosférica local que se caracteriza por la existencia de oxidantes como vapores irritantes o partículas que provoca disminución en la visibilidad. Se genera en zonas urbanas e industriales y esta afecta las condiciones ambientales y se da por la combustión incompleta de combustibles fósiles y existencias de óxidos de nitrógeno y humedad muy baja. También tenemos entre los efectos las enfermedades pulmonares. Según estudios demuestran que la exposición a diferentes contaminantes, incluso a niveles por debajo de las normas internacionales, se asocian con un incremento en la incidencia de asma, severidad en el deterioro de la función pulmonar, así como mayor gravedad en la presentación de enfermedades respiratorias de niños y adolescentes. Otros factores encontrados son las dioxinas y furanos, generados por la combustión. A continuación, se nombran algunas estrategias de prevención, manifestadas por Montalvo y Luque 2009, donde nos mencionan que las empresas deberán cumplir con los instrumentos de gestión ambiental aprobados por los sectores competentes para lo que han sido autorizados. La contaminación siempre que se pueda se debe evitar en la fuente. La contaminación que no pueda evitarse en la fuente, siempre que sea posible, debe reciclarse en una forma ambientalmente segura. La contaminación que no pueda ser evitada o reciclada se deberá, siempre que sea posible, someter a un tratamiento. Por lo general, este tratamiento de remediación se hace in situ, es decir, en el mismo lugar donde se generó la contaminación. La emisión de tóxicos al ambiente siempre se deberá tratar de evitarlo lo que más se pueda. Deberá intentarse que la emisión adquiera la forma menos agresiva posible. Esto para precautelar la salud de las personas y proteger el medio. La confinación en forma toxicológicamente activa deberá usarse como último recurso y deberá hacerse en forma tal que se asegure que no se presenten liberaciones posteriores que amenacen la salud de la población. Si no es posible lograr una planta que no produzca ningún tóxico ambiental, se tiene que diseñar una estrategia para mantener los riesgos ambientales a nivel aceptable. Esto según las normas establecidas sobre los parámetros permisibles de contaminantes tanto en el aire, agua y suelo.
Lo anterior en la práctica implica que ningún desecho industrial que contenga sustancias tóxicas debe alcanzar el ambiente sin que antes haya recibido un tratamiento para reciclar o destruir el tóxico, en última instancia para modificarlo y poder consumirlo en forma conveniente y segura. Estudio de caso: la tragedia de Bhopal. En la ciudad hindú de Bhopal, la madrugada del 3 de diciembre de 1984, uno de los contenedores de isocianato de metilo de la planta de producción de plaguicidas sufrió un accidente. Provocó la liberación al ambiente de aproximadamente 36 toneladas de productos químicos. Este desastre pudo ser evitado, pero ninguno de los sistemas de prevención funcionaron y otros no estaban habilitados. Entre las fallas para que se propague el tóxico está el sistema de refrigeración. Este tenía la función de absorber el calor emitido por una reacción de este tipo, de modo que la presión no llegara a un nivel crítico. Pero sin embargo, este sistema se retiró para abaratar costos de operación. Asimismo, el sistema de lavado de gases, que en efecto se puso en marcha, pero su capacidad de absorción era mucho menor a la necesaria. Si esto no funcionaba, el gas debería salir a través de una antorcha capaz de consumir el producto como combustible y así convertirlo en químicos menos nocivos. Pero este sistema no estaba funcionando porque estaban muy corroídos por la pésima calidad de los materiales. Por ello estaban en mantenimiento y fuera de servicio en ese momento. En la parte inferior del lado derecho pueden ver cómo en la actualidad aún se siguen presentando personas con malformaciones y problemas de salud. Esto se debe a que en los alrededores de donde estaba la planta siguen habitando personas, no como en el caso de Chernóbil en Ucrania, donde sí tomaron medidas al respecto y a las personas que habitaban cerca fueron trasladados a otro lugar. Se calcula que en 4 minutos habían fallecido ya 150 personas, mientras otras pudieron huir, pero muchos lo hicieron siguiendo la ruta por la que se esparcía el gas. Más de 500.000 personas resultaron envenenadas con isocianato de metilo y miles murieron. El gobierno cifró 5.295 el número de muertes, 4.902 el número de personas con incapacidad permanente y 42 el de heridos graves. Los afectados reclaman que la cifra sea de 22.917 muertes, 508.000 casos de incapacidad permanente y 33.000 casos de heridos graves. Se destaca que un total de 150.000 personas siguen pagando sus consecuencias. También cabe destacar que esta industria o esta planta pertenecía en 51% de la empresa Unión Carbide y el 49% del gobierno de la India. Estos usaron mucho dinero, por decirlo así, en lo que fue ocultar las cifras reales de este desastre. Conclusión. Gracias a la investigación realizada en nuestro trabajo, llegamos a la conclusión que a través de los años en la evolución del planeta Tierra se han producido innumerables desastres ambientales que traen consigo trastornos, ya sea en el agua, suelo o aire. Estos son causados por la actividad humana, ya sea esta industrial, agrícola o minera, generando grandes problemas a diferentes ecosistemas. Además de producir enfermedades, también afectan el desarrollo económico y social. La incompetencia y la falta de prevención en las actividades humanas están consiguiendo que se altere de forma radical el equilibrio que la Tierra tiene desde la creación de la vida. Es por ello que los desastres ambientales van dejando huella de larga duración en el ambiente, generando graves efectos. Uno de ellos es la lluvia ácida y el smog fotoquímico, que descomponen la composición y funcionalidad de la atmósfera. Para evitar que se sigan dando estos desastres ambientales, se deben crear medidas legislativas que tengan como fin
proteger al medio ambiente y conservar los recursos naturales.